Muy bien, muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy en esta sesión del Journal Club. El día de hoy va a presentarnos un artículo que, según lo que me mencionaba José, tiene alguna relación con lo que él quiere hacer para su proyecto de tesis. Entonces, José, puedes empezar. Cualquier consulta o duda puedes levantar la mano o no sé si tendrás algún problema si te interrumpe, José. No, no hay ningún problema. Sí se me escucha, ¿verdad? Y si te escucha bien, Ok. puedes empezar. Mm, Ok, muchas gracias. Ya, a ver, ya. Buenos días con todos. En esta ocasión voy a presentar este artículo del 2021, el cual está enfocado en realizar una caracterización, ¿no? de lo que es una proteína transportadora de hierro que está presente en Plasmodium falciparum. Y esta tiene una función de detoxificar y remover el exceso de hierro que puede encontrarse en el citoplasma de este parásito. Y es necesario mencionar que esta caracterización se hizo a nivel in silico y también a nivel experimental por ensayos de mutagénesis. Ahora, para empezar con la introducción, se tiene que el hierro se encuentra involucrado en una amplia cantidad de reacciones bioquímicas, ya que tiene una gran facilidad de ganar o perder electrones, y esto hace que sea un micronutriente muy importante para casi todas las especies existentes. En el caso de la malaria, el hierro que se encuentra en el hospedero humano es esencial para que el parásito Plasmodium pueda sobrevivir. Y también es un cofactor para procesos como replicación de ADN, biosíntesis de bases de nucleótidos, y por lo tanto permite la proliferación de este parásito en este estadio intraeritrocítico. Ahora, el hierro participa en un ciclo de conversión, ¿no? Que es constante de ion ferroso a ion férrico. Y esto hace que se encuentre involucrado en muchas reacciones bioquímicas por estas propiedades redox, ¿no? Eh, y por lo tanto es explotado por muchos organismos, ¿no? Para su beneficio. Pero también hay una cierta desventaja, ya que eh, eh, puede haber una cierta citotoxicidad cuando este metal se acumula demasiado en el citoplasma, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ion ferroso, puede estar presente en el citoplasma de forma libre y mediante diversas reacciones puede ocurrir la producción de especies reactivas de oxígeno. Y estas especies van a causar daño a los ácidos nucleicos, a lípidos y a las proteínas, y por lo tanto afecta el funcionamiento de ese parásito. Entonces, para prevenir esta toxicidad y aprovechar este micronutriente al máximo, los organismos en general han adoptado muchas estrategias para lo que es toma y almacenamiento de este metal. En el caso de almacenamiento, algunos organismos sintetizan esa proteína, que es la ferritina. Esta proteína lo que hace es convertir a este ion ferroso en una forma no reactiva. Sin embargo, en algunos organismos esta proteína no es sintetizada, por lo que adoptan otra estrategia, que es la de almacenar este hierro en el interior de vacuolas, de tal manera que lo alejan del citoplasma y por lo tanto minimizan los efectos negativos que pueden generar a nivel de la célula. Y esta vacuola en su membrana contiene proteínas que actúan como transportadores, ¿no? Las cuales trasladan estos metales del citoplasma hacia el lumen, hacia la parte interior. Y en el caso de Plasmodium, se cumple el segundo caso, se encuentran en este segundo grupo. Ahora, el parásito Plasmodium requiere almacenar el exceso de hierro, el cual se genera a medida de que el parásito madura en este estadio que ocurre dentro de los eritrocitos, desde la forma de anillo hacia la forma esquizonte. Y por lo tanto, esto se debe a que la digestión de la hemoglobina hace de que este hierro se produzca como un remanente y en grandes cantidades. Y por lo tanto, el ser oxidado puede generar esas especies reactivas y por lo tanto, eh, el parásito no puede llegar a sobrevivir a estas condiciones. Ahora, en este artículo se ha enfocado en lo que es Plasmodium falciparum.
y han reportado de que había una proteína, que es esta PFBit, cuyas siglas indican transportador de hierro a vacuolas. Eh, y esta participa en lo que es el proceso de detoxificación y remover este exceso de hierro, ¿no? Se ha visto de que tiene 273 aminoácidos, un peso aproximado de 31 kilodaltons, y ese transporte lo hace vía intercambio entre hierro y protones de hidrógeno. También se ha encontrado otras proteínas homólogas en otros organismos, como en el caso de plantas, ¿no? Tienen un tamaño un poco diferente, llegan hasta 400 aminoácidos, y también en el caso de Saccharomyces cerevisiae, eh, en ese caso tienen un complementador sensible a calcio que actúa como un homólogo de esa proteína, ¿no? Ahora, una diferencia crucial es que la proteína de Plasmodium falciparum se une específicamente a hierro, mientras que en el caso de plantas o levaduras, estas pueden unirse a diferentes metales, ¿no? Esa es una diferencia bastante crucial. Y bueno, en base a todo lo explicado en la parte de la introducción, se tiene este objetivo del artículo. El objetivo es entender las bases estructurales de esta proteína para poder ver cómo es que reconoce y se une al sustrato, que en este caso sería el ion ferroso. Y esto se ha hecho mediante dos etapas. Una etapa es in sílico, que se haría mediante el modelamiento de la proteína. Y una vez que se obtiene el modelamiento, se identifican residuos o aminoácidos que son indispensables para su funcionamiento. Y se hace un ensayo en mutagénesis para ver si es que el cambiar esos aminoácidos genera algún efecto en la proteína. Ahora, en el caso de la metodología, ¿no? Eh, Primero se tiene, como he mencionado, la parte in sílico. Para la parte in sílico, lo que se va a hacer es este modelamiento por homología. Eh, Primero, es importante, para este tipo de ensayos es importante tener la estructura de la proteína, ¿no? Y una forma de hacer esto como informática es mediante este procedimiento. Este es básicamente un proceso que permite generar modelos de proteínas que tienen una gran confianza y calidad. Lo que se hace es utilizar una estructura conocida, la cual sería un template o molde. Y el principio en el que se basa este proceso es que si dos proteínas comparten una similitud de secuencia bastante alta, pueden tener, o es muy probable que tengan estructuras tridimensionales muy similares, ¿no? Entonces, eh, en el caso de esta proteína de Plasmodium falciparum, no hay una estructura que haya sido resuelta a nivel experimental, por lo que se requiere hacer este tipo de procedimientos. Para este caso se tiene la secuencia de aminoácidos de esta proteína y se utiliza tanto la secuencia como la estructura de un molde. Se hace el alineamiento y finalmente se obtiene un modelo estructural. Y, por ejemplo, acá hay algunas aplicaciones en las cuales se usa este modelamiento de homología, ¿no? Por ejemplo, estudiar la función y mecanismo de la proteína, también buscar blancos para la elaboración de fármacos, el docking o acoplamiento, identificación y optimización. Y en este caso, para esta investigación se hace para experimentos de mutagénesis, que esa es al menos para este artículo, esta va a ser la finalidad con la que se hace todo este procedimiento. Ahora, para esta parte se ha hecho dos cosas. Es el modelamiento de toda la proteína y el modelamiento del dominio de unión a metales, que es un dominio que interactúa directamente con este ion ferroso en la proteína, ¿no? Para el caso del modelamiento de toda la proteína, si tiene la secuencia eh, de esta proteína BIT en Plasmodium falciparum, acá está el código en el que se puede encontrar en esa base de datos, PlasmoDB, y como molde se utilizarían estas estructuras que provienen de Eucaliptus grandis, ¿no? Justo esta va en la parte de la introducción, ya que se habían identificado en plantas estructuras homólogas, ¿no?, a la de Falciparum. Entonces, parecería ideal utilizar esas estructuras como un molde para poder modelar esta proteína. Entonces, lo que se ha hecho es utilizar esas estructuras de Eucaliptus grandis y acá se tienen a los servidores web, ¿no? En este caso se utilizaría ModWeb,
Swiss Model y iTaser. Son tres servidores que permiten obtener una forma sencilla este tipo de estructuras proteicas. Esa es la parte del modelamiento. Ahora, después del modelamiento se tiene que corroborar si es que los modelos obtenidos son válidos, ¿no? Entonces, la validación o la evaluación de calidad se hace con estas dos herramientas, ProCheck y What. Y finalmente, la visualización de estos modelos se hace con ese sistema PyMol. Ahora, esto es para toda la proteína. Para en el caso del dominio de unión a metales, se utiliza la secuencia de esa misma proteína, solo que recortada, ¿no? Solo se utilizan los residuos que están involucrados con este dominio. Y se usa una estructura de Eucalyptus grandis, ¿no? Que solo contiene a este dominio de unión a metales. En este caso se utiliza Modeler e Easy Model, luego la validación con ProCheck, luego se hace una visualización y alineamiento de estructuras con PyMol, y finalmente, este servidor es bastante importante, ya que este va a permitir identificar aquellos residuos que están interactuando, o mejor dicho, que podrían interactuar con el ion ferroso, ¿no? Que son potenciales para que esta proteína pueda reconocer a dicho metal. Ahora, toda esta parte es la parte de bioinformática que se hace, y lo que se obtiene aquí es identificar los residuos que son potenciales para que esta proteína funcione bien. Luego se hace el diseño de estos constructos, ¿no? Este constructo, que consiste en 822 aminoácidos, este va a apresar a la proteína recombinante, ¿no? Se tiene parte de la secuencia que codifica la proteína, más un truncamiento en el extremo N, y acá se utilizan dos tags para poder identificar la expresión de esta proteína por análisis de Western blot, ¿no? Y este es el vector que ha sido utilizado para el diseño de este constructo, ¿no? Ahora, este constructo va a expresar a la proteína, digamos, silvestre, sin modificaciones, ¿no? Pero, como se ha mencionado, se requiere hacer mutagénesis para poder verificar si es que estos aminoácidos son importantes. Entonces, se utilizó este kit, Quick Change, para poder hacer este ensayo de mutagénesis, y se utilizaron estas células ultracompetentes de Escherichia coli para poder, digamos, hacer la expresión de este constructo. Posteriormente, se haría la transformación en Saccharomyces cerevisiae, ¿no? En este caso se utiliza esta cepa, la cual tiene una característica que no puede expresar ese transportador. En la introducción he mencionado que ese transportador justamente actúa, ¿no? Detoxificando el hierro en la célula. Entonces se utilizará una cepa que no tiene ese transportador para poder insertarle este constructo, ¿no? Que va a codificar a la proteína. Entonces, ah, además de esto, se le va a insertar el vector vacío como un control negativo. Este constructo que va a expresar a la proteína silvestre, y los constructos de las proteínas mutantes que se obtienen en el paso anterior. Eh, Esto se hace por electrotransformación, y luego las células de levadura transformada son incubadas y resuspendidas en este medio sólido, SCLEU. Este es importante ya que este medio no tiene leucinas, no tiene leucina, mejor dicho, por lo que solo van a crecer las células transformadas, ¿no? Servirá para poder seleccionarlas. Una vez que se obtienen estas células transformadas, se hace la sobreexpresión de la proteína, se cultivan las colonias en este mismo medio, luego se hace una dilución a una densidad óptica de 0.2 y luego una incubación hasta una densidad de 1. Luego la expresión es inducida por D-galactosa, y una vez que la proteína llega a ser expresada, se va a hacer un análisis de Western blot para poder verificar, ¿no?, la expresión de esa proteína. Luego este es el aislamiento de vacuolas. Esto se hace en dos grupos, en las células con el vector vacío y las células con la proteína silvestre. Y el propósito de esto es corroborar que la expresión de la proteína ocurra eh, netamente en las vacuolas. Y eso es importante, ya que si la proteína no está expresándose en las vacuolas, no va a poder funcionar, ¿no? Y eso sería, y digamos, eso no sería ideal para el ensayo, ¿no? Entonces, y la última parte es el ensayo de complementación.
Eh, lo que se hace en esta parte es utilizar levadura transformada para hacerlos crecer en un medio sólido. Y se induce la expresión de la proteína, ¿no? En este caso se utiliza el vector vacío como control negativo, la proteína silvestre como control positivo y los mutantes para corroborar qué aminoácidos son importantes, ¿no? Entonces se hace la dilución de estos cultivos, luego se usan las placas con este medio y se utilizará 7,5 de sulfato de amonio y hierro, ¿no? Para poder dar este ion ferroso y evaluar cómo es que la proteína se desempeña. Y finalmente el análisis de ANOVA y el test de Dunet para las comparaciones múltiples. Ahora, hasta acá llega la parte de la metodología, luego la parte de los resultados de la discusión. Ahora, esta primera parte primero indica que el mejor modelo que se ha obtenido se obtuvo con el servidor Swiss Model y el molde era de este código de accesión, ¿no? Ahora, este es un alineamiento que se ha hecho entre la proteína de Eucalyptus y de Plasmodium, ¿no? Eh, Acá se observa, por ejemplo, que los aminoácidos conservados se encuentran en azul oscuro, los aminoácidos similares de azul claro y aquellos que no están conservados de un color blanco. Además, los aminoácidos de color rojo eh, indican aquellos aminoácidos que son potenciales para unirse al sustrato, al hierro. Se detectó un 29% de identidad de secuencia y un 34% de similaridad de secuencia, ¿no? Y claro, acá en esta parte se excluyeron los extremos N y el extremo C. Y también se identifican estructuras secundarias, ¿no? Como hélices transmembrana y algunas otras hélices que van a conformar los dominios que explicaré a continuación. En esta parte se observa lo que es la estructura de la proteína que se obtuvo por modelamiento. Primero acá se tiene que esta estructura ha sido encontrada, por ejemplo, en plantas, por lo que eh, se puede decir que hay una arquitectura común para todos los eucariontes, ¿no? En cuanto a esta proteína, a este transportador. Y hay dos dominios que se pueden identificar, que es el dominio transmembrana y el dominio de unión a metales que se encuentra a nivel de citoplasma, ¿no? Eh, por ejemplo, en esta parte se tiene que esta hélice 1 está en el centro, o sea, la hélice transmembrana 1 está en el centro, y las otras están ubicadas como una especie de sentido antihorario, ¿no? Y este arreglo también se ha encontrado en lo que es plantas y levaduras. Ahora, esta hélice transmembrana 2 se estira hacia el citoplasma y se va a unir con esta región, ¿no? Esa región es para que el metal hierro se una y finalmente pase por toda esa estructura hasta llegar al interior de la vacuola, ¿no? Y también hay diferentes enlaces e interacciones en estos dos dominios que van a contribuir a esta dimerización, porque este es un homodímero, ¿no? Esta estructura de color púrpura es una subunidad y la de color verde es otra, ¿no? Y actuaría como un homodímero, ¿no? Y estas estructuras como puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y puentes salinos contribuyen a que se forme este dímero, ¿no? Ahora, esta parte es un dominio de unión a metales. Bueno, se observa más de cerca esa estructura, ¿no? Y lo que querían hacer es identificar o graficar los aminoácidos que son potenciales para la unión a este ion ferroso, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, eh, se verifica de que habían residuos en el caso de la proteína en plantas, y estos residuos son bastante similares a los encontrados para Plasmodium falciparum, solo que lo único que cambia es la ubicación de estos aminoácidos. Entonces, eh, se tiene, se puede concluir más o menos de que el dominio de unión a metales también puede ser bastante conservado a lo largo de todos los eucariontes, porque los residuos son bastante similares, ¿no? Los residuos importantes para unirse a este ion ferroso. Entonces, hasta este punto se tiene que el procedimiento que se realizó in silico, la obtención de la estructura proteica y este dominio de unión a metales, eh, permite identificar aminoácidos que participan
en reconocer al ion ferroso, ¿no? Y en base a toda esta información es que se realizaron los experimentos de mutagénesis. Ahora, antes de pasar a la parte de mutagénesis, es necesario primero corroborar que el constructo de la proteína se exprese en las organelas blancas, en este caso en las vacuolas. Para esto, este constructo fue sobreexpresado en cepas de Saccharomyces cerevisiae, como había mencionado, y se comparó la sobreexpresión de esta proteína recombinante con un grupo de células que solo expresaron el vector vacío. Y bueno, en este caso se aislaron las vacuolas para poder verificar. Y efectivamente, por medio de Western blot se demuestra que esta proteína se expresa dentro de las vacuolas mediante la detección de una banda de aproximadamente 30 kilodaltons, ¿no? Y esto confirmaría la localización correcta de la proteína, ¿no? Entonces, en base a eso se puede decir de que la proteína está expresándose netamente en las vacuolas y por lo tanto los ensayos de mutagénesis que provienen después sí podrían ser válidos. Ahora, esta parte corresponde a los ensayos de mutagénesis. Este es el ensayo de complementación de la proteína. Lo que se hace es transformar a la célula de levadura para poder ver si es que son rescatadas, ¿no? Ante la presencia del hierro, ¿no? Acá este es el vector vacío y la proteína silvestre que son usados como controles. Estos son los 6 residuos que habían sido identificados previamente de manera in silico y se les hace la transformación. Y bueno, acá hay otro residuo que no se había contemplado anteriormente, pero los autores dicen que este residuo igual estaba muy cerca al ion ferroso, ¿no? Entonces igual fue tomado en cuenta para ver si este es importante. Acá en este caso todos los aminoácidos fueron transformados a alanina. Y, por ejemplo, la figura A y C expresan los ensayos realizados en un medio sin hierro, ¿no? Entonces se observa que no hay diferencias significativas en ninguno de los grupos al momento de compararlos con, digamos, con los controles, ¿no? Mientras que en las figuras B y D sí se añade el hierro y, por ejemplo, el control negativo que es el vector vacío, ahí se observa que no hay ningún crecimiento de la levadura porque no se expresa eh, la proteína, ¿no? Comparado con el control positivo donde este crecimiento sí ocurrió. Ahora, al observar las proteínas mutantes, se verifica de que hubo crecimiento en estas 4 modificaciones, salvo en estas dos. En las mutaciones, en la posición 161 y 165, hay una pérdida de función en la proteína y por lo tanto el crecimiento se ve disminuido, lo que sugiere en primera instancia que estos dos aminoácidos pueden tener un rol importante en unirse al hierro. Ahora, estas imágenes es la continuación de la mutagénesis y en este caso se ha hecho modificaciones para que expresen glutamato, ¿no? Mejor dicho, para que puedan expresar glutamina, ¿no? En estas posiciones. Y se observa que en 3 posiciones hubo una disminución del número de células de levadura, ¿no? En la 113, 116 y 127, mientras que en estas posiciones no hubo no hay diferencias significativas en cuanto al crecimiento, ¿no? Entonces, según lo que se ha visto hasta ahora, se puede decir que esos aminoácidos que expresan glutamato no son esenciales para el funcionamiento, ya que en la mayoría de los casos, los cambios en las posiciones no resultaron en una disminución en el crecimiento de levadura, ¿no? Aún así es necesario apuntar en algunas cosas, ¿no? En el primer ensayo, por ejemplo, se observa de que este aminoácido es sensible a reemplazo por alanina, pero al momento de hacer el segundo ensayo, esta mutación recupera el funcionamiento de la proteína, ¿no? Y además, estas mutaciones en estas posiciones 113, 16 y 27 ocasionaron una disminución, pero no hubo una abolición completa del crecimiento, por lo que se puede decir que esos aminoácidos no son tan esenciales o no son tan importantes para que la proteína pueda funcionar de una forma, digamos, certera. Si bien origina una disminución del crecimiento, no se elimina, digamos, la función de la proteína completamente.
Otra cosa que menciona el artículo es que en esas dos mutaciones, ¿no? La primera es el reemplazo por alanina y, bueno, no la he mencionado anteriormente, pero esa mutación más bien originó un efecto positivo, es decir, el crecimiento de la levadura fue un poquito mayor al del control positivo, ¿no? Y esto puede deberse a que este residuo es lo que se conoce gatekeeper, ¿no? Lo que hace este residuo, o lo que podría estar haciendo, es controlar la entrada y salida del hierro, ¿no? Y por lo que al cambiar este residuo por alanina, esta cadena lateral es más corta y por lo tanto el ion ferroso ingresaría en mayor cantidad. Y eso haría de que la proteína funcione de una forma más óptima todavía. Y también se tiene esta posición en 165. Se tiene que la presencia de este ácido glutámico parece ser importante, ya que es un residuo fundamental, ¿no? Ahí he mencionado de que esta proteína actúa como intercambiador de hierro y de protones. Entonces puede que este residuo esté donando protones para que el hierro pueda ser ingresado a la vacuola en mayor cantidad también, ¿no? Ahora, esta es la parte de la mutagénesis, bueno, esa es la tercera parte, y acá se había mencionado, ¿no? En el primer ensayo se verificó de que había una posición de metionina 161 que era que parecía ser bastante importante. Entonces, esos ensayos fueron enfocados a tan solo esa proteína, a tan solo este aminoácido, ¿no? En este caso se hicieron tres modificaciones, que era una con leucina, era con cisteína, y la tercera era con glutamina, ¿no? Y se verifica que en estas tres modificaciones conllevaron a una reducción completa del crecimiento de levadura, por lo que sí se tendría que este aminoácido sí es totalmente importante para, para el funcionamiento de esta proteína y por lo tanto abolen la capacidad de rescatar a estas células de levadura. Ahora, ¿por qué hicieron estas modificaciones, no? Porque acá hay un residuo de metionina y fueron reemplazados con leucina, cisteína y glutamina. Entonces, ¿por qué hicieron estas modificaciones? En esta parte se observa de que eh, hicieron la modificación a leucina para ver si es que había un efecto de esta cadena lateral. Luego hicieron modificación a cisteína para ver si el átomo de azufre tenía algún rol o algún efecto. Y también hicieron una modificación a glutamina para ver, mejor dicho, a ácido glutámico para ver si es que el adicionar una carga negativa afectaba el funcionamiento de este aminoácido, ¿no? Y lo que se concluye es que los residuos con azufre, como en el caso de la metionina, son importantes para la coordinación con iones metálicos en sitios de unión, y algo muy similar fue encontrado en esta proteína en plantas, ¿no? Por lo que puede ser que la metionina sea bastante importante para unirse a metales como el hierro, ¿no? Otra cosa que es necesario mencionar es que el hierro junto con otros metales como cobalto, níquel y zinc son conocidos como ácidos intermedios, por lo que pueden unirse con bases fuertes y débiles, ¿no? Y esto hace de que puedan unirse a diferentes residuos, como se ha visto a lo largo de todo este artículo, ¿no? Entonces, y por ejemplo, en el caso de la metionina también es posible que el hierro se una a este tipo de residuos, ¿no? Porque esos son considerados como bases débiles. Y finalmente, otro punto de la discusión eh, que se trata en ese artículo es que este transportador de plasmón falciparum es específico en cuanto al hierro, pero en cuanto a otros metales parece no tener una afinidad bastante alta. Eh, Asimismo, se tiene que, bueno, es muy diferente en el caso de plantas, por ejemplo, la proteína en el caso de trigo se tiene que poder unirse tanto al hierro como en el caso de manganeso. Y en el caso de levaduras se ha visto de que su homólogo se une tanto a manganeso como a calcio. Entonces, hay algunas interrogantes que no han llegado a ser respondidas a lo largo de este artículo, como por qué la proteína en Plasmodium solo es específica para el hierro, o también si es posible que esta proteína pueda unirse a otros metales, tal y como lo hacen en otros organismos, ¿no? Entonces, las conclusiones de ese artículo sería que este estudio representa una caracterización de la proteína
transportadora en plasmódium falciparum y de su dominio de unión a metales. Por otra parte, los modelos proteicos de alta calidad ofrecen la posibilidad de estudiar estos procesos de unión a hierro, a la proteína y toda la información obtenida permite hacer mutagénesis y por lo tanto el diseño racional de fármacos. Sin embargo, los autores mencionan que hay algunas preguntas que están pendientes y que se requieren responder por medio de otros ensayos. Por ejemplo, si se puede unir más de un átomo de hierro a este dominio de unión, o si hay otros metales que pueden unirse a esta proteína, o qué otros residuos pueden participar en el funcionamiento correcto de esta proteína en Plasmodium falciparum, ¿no? Todas esas interrogantes, claro, no pudieron haber sido respondidas a lo largo de este artículo, pero eh, los autores recalcan de que en este artículo es la primera vez que se hace el modelamiento de la estructura de esa proteína, ¿no? En Plasmodium falciparum, porque, como había mencionado, no se había obtenido una estructura de forma experimental, entonces lo hicieron de forma in silico, con herramientas bioinformáticas. Y bueno, esto sería todo. Acá tenía las referencias que utilicé para las diapositivas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, José. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dime, José, y justo lo que me mencionabas respecto a tu tesis o a lo que quieres hacer para tu trabajo de tesis de investigación, ¿tú vas a también enfocarte en Plasmodium o estás viendo otro tipo de especie? ¿En En malaria? mi caso, Ujú. ah, en mi caso me estaba enfocando en bacterias, ¿no? Bueno, claro, no tiene que ver con lo del artículo, pero eh, está enfocándome en bacterias que producen biopelículas, ¿no? Muchas veces estas bacterias que producen biopelículas tienen una alta resistencia a lo que son antibióticos, ¿no? Entonces, hay algunas proteínas que participan en esta formación de biopelículas y, bueno, lo que quería hacer en la tesis es más o menos ver la estructura de esas proteínas y ver si se unen a ciertos inhibidores. Y todo eso sería por medio de bioinformática. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna José, pregunta para José? José, Sí, Luis. Ujú. José, gracias por la presentación. Yo tengo algunas preguntas de la parte de bioinformática y de la parte de la discusión. Para la parte de bioinformática, ¿puedes explicarnos más o menos cómo es el control de calidad que hacen a los modelos? Ujú. Sí. Porque me dices de que finalmente el modelo es, no me acuerdo, no estoy seguro si es el de Swiss Model, es el que mejor sale, ¿no? Ajá, sí. ¿Puedes más o menos explicarnos cuál es el control de calidad que hacen? Sí. Bueno, lo que hacen es utilizar servidores como en el caso de ProCheck o Warif. O sea, primero se obtiene un archivo de salida, ¿no? En estos servidores de modelamiento. Y estos archivos son subidos a estos otros servidores, ¿no? Y lo que hacen es arrojar valores de puntaje, ¿no? Estos valores de puntaje permiten determinar si es que el modelo generado tiene algunas irregularidades o, digamos, si es que tiene algunas anormalidades, ¿no? Hay hay una especie de gráfico son los gráficos de Ramachandran, que permite evaluar cada uno de estos residuos que se encuentran en el modelo y ver si es que la configuración es correcta, ¿no? O si hay alguna normalidad y si en todo caso hay anormalidades, la calidad de este modelo va bajando, ¿no? No sé Ya. si me dejé entender más o menos. Sí, o sea, y Ramachandran, si es que no me equivoco, si, corrígeme si es que porque eso no lo veo desde la maestría, es básicamente ver posiciones, ¿no? Si es que están, si hay impedimento estérico, si Ajá, están, o sea, si es como tensión por posiciones, por espacio, ¿no? ajá, sí. Sí, Ok, lo que se hace acá es evaluar cada uno de los residuos presentes y se ve si hay algún experimento estérico, como tú mencionas, ¿no? ok, ya me queda claro eso. Otra pregunta, entiendo que hay dos PDBs
de la proteína en eucalipto, que se trató de hacer la homología. ¿Sabes cuáles son las diferencias entre ellos? Porque, o sea, normalmente, sí, entre esos dos PDBs, porque normalmente es como, hay uno, ¿no? O sea, normalmente se saca una estructura de la proteína, ¿no? ¿Por qué hay dos? ¿Hay alguna diferencia? Me parece que esta segunda proteína tenía cationes de hierro en su estructura, mientras que Ah, ok, esta no lo tenía. Esa es la única diferencia que pude ok. encontrar. Después, en Ah, cuanto a ya, lo que es su estructura, son bastante similares. Por eso es que usaron estos dos modelos para ver cuál es el que da un mejor resultado. ya, ok. Ya, ahora sobre, quiero tratar de entender un poco sobre la parte de los residuos, la parte de la discusión de los residuos. Ujú, Pero quiero entender un poco la lógica detrás como de la proteína o de la discusión. La ujú, proteína, bueno, los aminoácidos bueno, el preconcepto que yo tengo, independientemente de lo que se está exponiendo, es si una proteína va a unirse a un catión, los residuos que estén involucrados tienen que ser residuos con carga negativa. ujú. Es, y supongo que esa proteína sigue este, esa lógica. Y es por eso que tú ves que la mayoría de aminoácidos son glutamatos, ¿no? Porque finalmente el glutamato, ustedes pueden ver ahí, hay una carga negativa en el carboxilo. Ajá, Es sí. correcto, ¿no? Ya. Sí. Entonces, por eso me parece extraño que por el hecho de cambiar de glutamato a alanina, que es que es un aminoácido que el residuo pues, no tiene carga, es un aminoácido neutro, por así decirlo, la, la, la efectividad del funcionamiento de la proteína aumente. Y eso es lo que me parece extraño, ¿no? Tú creo que indicaste, no me acuerdo si, no sé si es algo una idea tuya o es algo que discuten en el artículo, que es básicamente por espacio, pero no sé qué, o sea, no sé qué opinas respecto a, hay un cambio de carga total entre, entre el glutamato y la anina, entonces me parece sorprendente de que al eliminar la carga negativa, aumente la posibilidad de que el catión fierro se una. Ujú. Claro, lo que pasa es que, claro, como tú mencionas, estos residuos de glutamato tienen carga negativa y se unen, pero hay una gran cantidad de residuos de glutamato que participan. Entonces, bueno, en este caso solo hubo el cambio de uno a la anina. Y bueno, según lo que mencionan los autores, lo que pude ver en la discusión es que al tener esta cadena lateral mucho más reducida, hacen que, bueno, brinda más espacio a que los iones de hierro ingresen en mayor cantidad. Pero no significa de que este residuo actúe por su cuenta, ¿no? Sino que son Ah, ok, todos estos residuos que hacen esta interacción, ¿no? ok. Ya, y algo parecido con la metionina, puedes poner, por favor, Sí. Ujú. eh, porque, a ver, si es que entiendo bien el resultado del experimento de mutagénesis en la metionina es, tú cambias metionina por esos tres aminoácidos y se pierde la función. ¿Es así? Ujú, sí, acá, por ejemplo, se verifica eso. O sea, no es que, o sea, se pierde, o sea, la metionina tiene que estar como metionina, porque incluso has puesto cisteína y aún así la cisteína, por más que tenga el azufre, no funciona. Ujú, sí, parece ser un residuo muy crucial y tiene que estar como metionina porque si no, la proteína no va a funcionar en absoluto. Ok. No, o sea, es solamente para tener, porque claro, o sea, que el azufre es un aminoácido, bueno, perdón, la metionina con su azufre es un aminoácido que puede unirse teóricamente a cationes, el azufre se puede unir a cationes, pero claro, es que no he visto antes que el azufre como la metionina, el azufre de la metionina tenga un papel más importante que otros residuos con carga negativa. Eso se me parece como impresionante, por así decirlo, ¿no? Porque como tú has dicho, con los glutamatos uno cambia, los otros glutamatos pueden suplir la función de ese cambio, pero en el caso de la metionina, tú cambias la metionina y se pierde la función. Entonces, es como interesante ver que el azufre acá cumple una función mucho más importante en la unión del hierro que los otros residuos negativos. Ujú. Sí, ¿Mm? y eso mismo también fue encontrado en las proteínas de otros organismos como, en el caso, bueno, acá más se indican plantas porque en el caso de plantas esta proteína sí es bastante estudiada,
En el caso de falciparum solo había visto unos 2 nomás, aparte de este. Y bueno, encontraron de que estos residuos de metionina en plantas sí también es fundamental, porque hicieron mutagénesis en plantas y verificaron de que también al modificar estas metioninas, la proteína no funciona. No sé si me dejé entender. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. Entiendo que esta esencialidad de la metionina también se ve para otros organismos. Ujú. Sí, sí. Quizás debe ser por algún mecanismo que es en el cuanto al hierro, no estoy seguro. Ahora, Claro, una eso, pregunta. ¿Esta proteína solo está ubicada en vacuola? sí, eso es lo que había visto, que solo estaba ubicada en la vacuola. Mm, ok. O sea, solamente, o sea, en su día a día, por así decirlo, en la función biológica está solo en la vacuola. Ajá, sí, solo se ubicaría en la vacuola. Quizás sea el pH de la vacuola es diferente, hace que cambie la... O sea, estoy tratando como de reflexionar por qué la metionina es más importante que otros carbonos, otros residuos negativos. Y algo que se me imagino ahorita, no sé, como hipótesis, es que el pH de la vacuola haga de que el carboxilo ya no sea tan negativo, cosas así, ¿no? Claro, esa parte faltaría evaluar. Lo que quisieron ellos simplemente era identificar residuos que fueran importantes, ¿no? Claro, Pero sí, sí, yo ellos, estoy como tratando de ir como un poco más allá, ¿no? Porque como te digo, es, va fuera de lo que normalmente uno ve de residuos que se unen a cationes, normalmente son residuos con carga negativa, ¿no? ujú, Y no es que no sea el caso, ¿no? Solamente que el residuo con más importancia es la metionina, es el azufre de la metionina, evidentemente. Entonces es como tratar como de explicar por qué, ¿no? ah, Que finalmente va, o sea, no, más que biológico es algo químico, debe ser, ¿no? O sea, cargas, cosas así, es- tamaños, realmente es lo que me imagino, más que algo biológico, ¿no? claro. Además, bueno, como información adicional, digamos, una desventaja es que esta proteína en Plasmodium no ha sido estudiada a este nivel, digamos, de residuos de aminoácidos, por lo que tal vez sería, digamos, algo óptimo que otras investigaciones salgan de este tipo para poder verificar si es que este mismo resultado se está cumpliendo, ¿no? Porque solo he visto este estudio nomás que hacen esta caracterización bastante profunda de esta proteína en Plasmodium falciparum. Ujú. ¿Y sabes si es que en Vivax hay una proteína homóloga a esta? En Vivax no he visto, pero creo que en Plasmodium berghei habían evaluado también la presencia de esa proteína. En el caso de Vivax no he llegado a ver. Ok. Pero, o sea, no han llegado a caracterizarla, pero no creo que no exista en Vivax, o sí. O sea, Claro, o sea, sí existirían vivas, pero no le han llegado a caracterizar. ya. Gracias, José de nuevo, por el artículo y por la discusión. De nada. Gracias, Luis. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o consulta a José? Ujú. Ok, bueno. em, de nuevo, gracias José por presentarnos este artículo que nos presenta cosas un poco distintas. Em, Gracias también Luis por la discusión. Espero que algún día puedas presentarnos capaz un proyecto de lo que vas a hacer tú en tu tesis o capaz más información de lo que encuentres, ¿no? Respecto a este tema, ¿no? Que está también relacionada, creo yo, a lo que es los fármacos y posiblemente hasta una resistencia, ¿no? Gracias José por todo. La siguiente semana tenemos la presentación de Brenda, que nos va a presentar su proyecto de su tesis de licenciatura. Y también de recordarles que hay fechas todavía disponibles para Journal Club y que de animarles, ¿no? Que se puedan presentar artículos interesantes como el que presentó José, como el que presentó también Luis la vez pasada con análisis matemático, cosas así, ¿no? Que
tengan que ver con malaria o algo que en realidad les interese, ¿no? Que esté ahora, sea de importancia también. Muchas gracias a todos por participar y por darse un tiempo. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Chao, cuídense. Gracias, chao. Hasta luego. Hasta luego.